iteraciones cortas se llaman sprints. ¿Por qué se le llama así? Porque tienen un lapso como entre 2 a 4 semanas máximo. Tenemos también los roles clave, el Product Owner, que es el que define los requisitos, otro concepto que no recuerdo muy bien, pero me parece que es el Scrum Master, que es el que facilita el proceso. Tenemos también los eventos fijos, que así se le llama, que es esta planificación de los sprints, las reuniones diarias, revisión, retrospectivas, etcétera. Luego tenemos el Kanban, que el Kanban por su parte pues es otra metodología ágil para esta misma gestión del trabajo, pero de una forma también eficiente, ¿no? Sus principios es, recuerdo la visualización del flujo del workflow, que es el flujo de trabajo, la limitación del trabajo en progreso, otra característica, gestionar flujo también, que es la optimización del ritmo de trabajo para que sea de manera continua y en este concepto de que le llamamos cuellos de botella, lo de sistemas de mejora continua, que es medir este rendimiento y ajustar también los procesos basándonos en nuestros datos. En fin, las ventajas podría ser pues que tiene flexibilidad para cambios, una entrega más rápida, otra de las cosas es que sea predecible y pues que es ideal también para estos equipos que buscan pues evolucionar, digamos, de manera gradual, sin estos cambios abruptos o sin cambios bruscos. Esto lo vamos a ver también más adelante. Y bueno, aquí el campo natural de la administración de proyectos, ¿cuál es? Pues es la empresa, ¿no? Las empresas fomentan, nos dice, la inversión en nuestro país, satisfacen necesidades, generan empleo, por otra parte promueven el desarrollo económico y también el desarrollo social. Las empresas a su vez se van a clasificar con base en su actividad o giro, el origen de su capital, la magnitud y también su constitución legal. Estas son las diferentes áreas con las que cuentan las empresas por lo regular. Dice, las empresas cuentan con áreas funcionales, las cuales son básicas, imprescindibles para su crecimiento y desarrollo. Dice, estas áreas son la de producción, la de marketing, finanzas, RH y por supuesto la de sistemas, la que más nos interesa a nosotros. Luego en la siguiente diapositiva tenemos el concepto de administración, porque no podemos hablar de administración de proyectos sin hablar antes del concepto de administración. Entonces, según estos autores de renombre, permítanme porque están entrando más personas, estos autores de renombre nos dice que la administración basada en este concepto es la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Importancia de la administración. Dice que la administración nos beneficia en varios aspectos. Por ejemplo, mejora el funcionamiento de un organismo social, simplifica el trabajo, optimiza los recursos, mejora la calidad de vida de los individuos, contribuye al desarrollo económico, permite anticiparnos ante las contingencias, lo cual esto es muy importante, que vamos a ver más adelante a lo largo de nuestra UCA. Y luego aquí llegamos al proceso administrativo. ¿Qué es el proceso administrativo? Bueno, nos dice que está formado por un conjunto de fases y pasos, los cuales se convierten en el principio de toda tarea administrativa. Entonces, aquí teníamos que, pasando a lo anterior, en la actividad o giro de la empresa, por ejemplo, las empresas, recordemos que se pueden clasificar de acuerdo a esto, y tenemos muchos tipos, como las industriales, las comerciales y las de servicio. Luego aquí, pasando al proceso administrativo, en paralelo nos dice la naturaleza del proceso administrativo va a radicar en su misión. Nace como una necesidad de estructurar una función administrativa para la coordinación o para coordinar las demás funciones de toda la empresa. Nos dice que el proceso administrativo cuenta con varios principios, los cuales son previsibilidad, flexibilidad, unidad de mando, vía jerárquica y estándares, lo cual no son todos, solo son algunos,
pero son de los más importantes. Aquí en el mismo tenor dice que el proceso administrativo se clasifica en 4 etapas para la fijación de un curso concreto en toda organización. Dice las cuales son la planeación, que va a consistir en fijar el curso de acción a seguir en nuestra organización, en nuestra empresa, con los principios, secuencia de operación y los tiempos de realización. Luego tenemos a la organización. Dice, consiste en diseñar y fijar las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades de la organización o de la empresa. Luego tenemos la dirección, que nos dice representa la ejecución de las actividades desarrolladas en la planeación y organización con una conducción de los recursos tomando decisiones. Y por último, la última fase, la cuarta del proceso administrativo, es el control, que nos dice esta etapa consiste en la evaluación de los resultados obtenidos en la planeación para corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar las operaciones. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron las principales áreas de actividad de una empresa? ¿Alguien que recuerde? Bueno, recordemos que tenemos el área de producción. ¿Sí? En el área de producción, pues, ¿qué interviene? Pues la ingeniería del producto, se me ocurre la ingeniería de planta, la ingeniería industrial, este concepto de planeación y control de la producción. ¿Qué otra cosa? La fabricación, el control de calidad, ¿sale? Luego, tenemos otra área que es la de marketing. En el área de marketing, pues es una función, un área de la función de la empresa muy importante. ¿Por qué? Pues porque a través de ella se van a cumplir algunos, pues sí, objetivos, propósitos, finalidades de nuestra empresa, que es reunir estos factores conocidos y hechos que van a influir en el mercado, ¿no? El mercado cambiante, que es este ambiente externo de la empresa, de toda organización, para crear lo que pues el consumidor quiere, el usuario final quiere, lo que desea, lo que necesita, por ejemplo, un sistema de información robusto, etcétera, etcétera, ¿no? Distribuyéndolo en forma tal, pues que esté a su disposición en el momento oportuno, en el momento preciso, igual en el lugar preciso y al precio se supone pues más adecuado. Luego recordemos también que hablamos del área de finanzas. Entonces, en esta área de finanzas, pues tenemos ciertos rubros igual, como el financiamiento, la contraloría. Se me ocurre también, bueno, principalmente el financiamiento y la contraloría. Igualmente, en el área de administración de RH, de recursos humanos, pues tenemos el factor humano, el capital humano que ya le llamamos, y ahí también convergen ciertas características como el área de contratación y empleo, capacitación y desarrollo, sueldos y salarios. Otra que se me ocurre también es servicios, relaciones laborales, perdón. ¿Sale? Luego tenemos, pasando a la siguiente diapositiva, la etapa de planeación, que es la etapa más importante dentro de la administración de proyectos. Entonces, en esta etapa de planeación, nos dice, la planeación es la primera fase del proceso administrativo. Proporciona las bases para orientar los procesos de la organización. La importancia de esta etapa va a radicar en que en ella se establecen los planes de trabajo, acciones y métodos que posibilitan una mayor eficiencia en la organización. La planeación cuenta con varios principios para lograr la efectividad y nos dice entre los cuales se encuentran la factibilidad, la objetividad, la unidad y el cambio de estrategia. Entonces, aquí en los elementos de nuestro concepto de planeación, pues tenemos, por ejemplo, el objetivo. ¿Qué es este objetivo? Pues es un aspecto muy importante, por no decir fundamental, porque al planear, pues es determinar los resultados deseados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Igualmente también los cursos de acción, porque al planear es necesario esta determinación o determinar diversos caminos, formas de acción, estrategias. ¿Para qué? Pues para conseguir nuestros objetivos. Tenemos también la elección.
donde nos dice que la planeación implica esta determinación, este análisis, esta selección de la decisión más adecuada. Y pues también el futuro, el pronóstico, ¿no? La planeación trata de prever estas situaciones futuras y de anticiparnos ante situaciones inciertas, prepararnos para esas contingencias y así trazar estas actividades futuras. Por eso es tan importante la administración de proyectos, esta fase del proceso administrativo de la planeación. ¿Por qué es importante? Pues porque va a propiciar este desarrollo de la empresa al fijar o al establecimiento de métodos de utilización de manera científica, de manera racional de todos nuestros recursos con los que contamos. Igualmente porque reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar o que se van a avecinar en el futuro, aunque también hay que hacer hincapié, en que no los elimina, ¿no? Entonces, prepara este escenario a la empresa para hacer frente ante las contingencias que se presenten, para contar con, ¿cuál es la razón de ser de esto? Pues para contar con las mayores garantías de éxito. Igualmente establece este sistema racional que ya había dicho anteriormente para la toma de decisiones. Pasando a la siguiente diapositiva, nos dice que la planeación está compuesta por distintas etapas de acuerdo con la actividad de la empresa. Nos dice las cuales son los propósitos, investigación, que vamos a dar un carácter muy importante a la investigación en un momento, las premisas, los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas, los presupuestos, en fin, los procedimientos y los planes, ¿no? Entonces, dentro de estos principios, pues tenemos, es necesario más bien tomar en cuenta estos otros principios también de la planeación, como los que vimos anteriormente de la factibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa la factibilidad? De que lo que se va a planear, pues debe ser realizable, como en un proyecto. Igualmente la objetividad, que cuando se planea, pues es necesario avanzarnos en datos reales, razonamientos precisos, razonamientos exactos, nunca en opiniones de carácter subjetivos o especulaciones, etcétera, etcétera. No sé, se me ocurre también cálculos arbitrarios, etcétera, etcétera. Otra puede ser la flexibilidad. Entonces, en la flexibilidad, igual, ¿no? Al elaborar un plan, pues es muy conveniente establecer este tipo de, no recuerdo la palabra, este tipo de márgenes de holgura que nos permitan afrontar ante situaciones imprevistas. Igualmente también el principio de unidad. La unidad, ¿por qué? Porque todos los planes específicos de la organización los debemos integrarlos a un plan general. ¿Y para qué? Pues para dirigir el logro de los propósitos y a su vez el de los objetivos generales, ¿sí? Generales o específicos incluso. Luego aquí tenemos que la planeación se clasifica de la siguiente manera. Tenemos la planeación estratégica y se la lleva a cabo la alta dirección mediante objetivos a largo plazo. Igualmente la planeación táctica la llevan a cabo los mandos medios mediante objetivos a mediano plazo. Y por último la planeación operativa dice la lleva a cabo el personal operativo mediante el diseño de objetivos a corto plazo. Entonces, dentro de estos elementos de la planeación, también olvidé mencionarles el concepto de misión y visión, ¿no? Entonces, la misión, por ejemplo, es la descripción, sí, la descripción de la actividad o función, digámoslo así, de manera básica de producción o de servicio que va a desarrollar nuestra organización, o sea, es la razón de su existencia. Luego tenemos en la siguiente diapositiva este primer punto de nuestra UCA, que voy a irlas combinando a lo largo de esta sesión. Dice, dentro de tu aula en las unidades temáticas se han planteado actividades que te permitirán asimilar los contenidos de manera significativa y útil, logrando así el objetivo de aprendizaje. Todas las actividades, o sea, las actividades de nuestra UCA contemplan el análisis de información. Y aquí vamos a hablar de otro tópico muy importante, que es la administración, dentro de la administración de proyectos, que es la investigación de proyectos. Nos dice que la investigación
es un proceso que se va a apoyar en el método científico. Esto sienta las bases para, para concatenar todos los tópicos que vamos a ver más adelante. Entonces nos dice, la investigación es un proceso que se apoya en el método científico de las ciencias para tratar de formular conocimientos de manera sistemática, controlada, empírica y crítica que guían al investigador a encontrar respuestas a interrogantes de cualquier naturaleza. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos biológica, psicológica, económica, social, cultural. Aquí en este concepto de investigación científica nos dice la investigación tiene por objetivo crear nuevos conocimientos y se caracteriza por una serie de conceptos. Tenemos que por ser racional, por ser metódica, reflexiva, constante, ordenada, controlada y crítica. Quienes van ingresando en este momento, les pido por favor anotar su nombre completo y su grupo en el chat, si son tan amables. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, Manuel. Manuel contestó finanzas, recursos humanos, sistemas. Bueno, faltó la del marketing, pero muy bien. Bueno, continuando entonces, tenemos que la investigación se vale de diferentes aproximaciones y perspectivas o enfoques, diría yo, para producir conocimientos acerca de nuestra realidad, de nuestro entorno, acerca del mundo. Nos dice, según su objetivo, se puede dividir en, y tenemos investigación teórica, la cual está enfocada en la obtención, de conocimientos sin necesidad de aplicar lo encontrado, de aplicar nuestros hallazgos. Luego tenemos, por otra parte, la investigación aplicada. Dice, enfocada en la localización de estrategias que permitan el logro de objetivos específicos. Aquí nos dice, cuando una investigación recalca o marca o pone el énfasis en el nivel de profundidad que tendrá sobre el objeto de nuestro estudio, entonces se denomina de tipo y ahí se despliegan diferentes conceptos. Tenemos primero la investigación exploratoria, que bueno, recordando también en esta fase que les explicaba de planeación, tenemos también un concepto que va vinculado con este tema de investigación, que son las premisas. ¿Qué son las premisas? Recordemos que son como las hipótesis, porque son como las suposiciones que se deben o que debemos considerar ante estas circunstancias que hablábamos anteriormente, o pues sí, escenarios futuros o condiciones futuras que van a afectar el curso en que se va a desarrollar nuestro plan o nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por eso va concatenado todos estos conceptos. Entonces, una premisa, pues es esto, es un supuesto acerca de estos factores o condiciones futuras que pueden afectar el desarrollo de nuestro proyecto. Igualmente, pues hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, las premisas se clasifican en internas, cuando me parece que es cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en nuestra misión, en nuestro concepto de misión, ¿no? Bueno, entonces este fue un paréntesis mental. Luego tenemos, repito otra vez, tenemos la investigación exploratoria que analiza aspectos concretos de la realidad que aún no han sido investigados. Luego la investigación descriptiva que busca instaurar una descripción completa o integral de nuestro objeto de estudio. Luego tenemos la investigación explicativa, nos dice se busca establecer las causas y consecuencias de un fenómeno específico. Aquí en esta diapositiva nos dice otra manera de clasificar a la investigación científica es mediante el tipo de datos que estamos empleando. Tenemos por un lado la investigación cualitativa y por otro lado la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa tenemos que los datos que se obtienen, recordemos que el conjunto de datos pues es esta información, que la información nos puede ser útil.
nos dice que en la investigación cualitativa los datos que se obtienen no son cuantificables, por lo que sus resultados son más específicos y más descriptivos. Y por otro lado tenemos la investigación cuantitativa. Nos dice se basa en la medición de la realidad, por lo que hace uso de herramientas estadísticas o de la estadística, como esta rama de las matemáticas, para la generalización de nuestros resultados. Luego nos dice la clasificación de la investigación según el grado de manipulación de variables se clasifica, y ahí tenemos tres características: la investigación experimental, que utiliza ambientes o entornos y métodos altamente controlables para representar la realidad. Por eso de ahí viene el concepto de experimento. Luego tenemos la investigación cuasi experimental. No se tiene el control absoluto sobre nuestras variables, por lo que se emplea mayormente en la experimentación científica. Y luego, por último, tenemos la investigación no experimental, que se basa en la observación como método principal de estudio. Finalmente, nos dice también es posible distinguir los tipos de investigación según el método empleado y según el tiempo en que se llevará a cabo. Dice tipo de inferencia, bueno, esos son los tres métodos, nada más como a manera de saberlo: el método deductivo, inductivo, hipotético deductivo, y el periodo que es longitudinal y transversal. Aquí hay otra característica de nuestra UCA a manera de encuadre, que dice que cualquier trabajo entregable debe contar con portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Pasando a lo de investigación, tenemos este tema que nos dice elementos, tipos y características del conocimiento. Sabemos que el conocimiento se obtiene al observar e interactuar con la realidad. Para que un saber pueda integrarse al conocimiento de una persona, este debe transitar por estos elementos. Tenemos el sujeto, que es la persona que va a percibir la información, que establece la realidad y se representa mediante el objeto. Luego tenemos el objeto, que es todo aquel elemento físico o de carácter conceptual que se desea conocer. A su vez tenemos la operación cognoscitiva, que es este proceso instantáneo que hacemos, que se produce en nuestra mente para que podamos o para que pueda conocer el objeto. Y luego tenemos la representación mental, que es este marcaje interno que se elabora cada vez que se conoce algo nuevo del objeto, creando una serie de pensamientos. Dentro de los elementos, tipos y características del conocimiento, nos dice que si bien el conocimiento implica integrar estos cuatro elementos, pueden aparecer algunas diferencias según el tipo de conocimiento que se apropie. Tenemos el conocimiento empírico, que se obtiene del contacto directo que tiene el sujeto con nuestro objeto de estudio. Tenemos el conocimiento teórico, dice, procede del análisis de nuestra realidad. El conocimiento práctico permite al sujeto realizar acciones concretas. Es preciso mencionar que todo conocimiento que se jacte de serlo debe ser verificable, debe ser variable, racional, general o específico, debe ser también comunicable, trasciende de los hechos y se va a constituir a partir de un sistema de ideas. Y bueno, aquí ya para finalizar estos tópicos de investigación, pasamos a la metodología de la investigación, como la metodología de proyectos que vimos anteriormente de manera rápida. Dice, el concepto de metodología de la investigación va a estar ligado al estudio del método y bueno, proviene de estas palabras griegas que se traduce como método, logos, pues ya sabemos que significa estudio. En las ciencias, el concepto de metodología de la investigación va a hacer referencia a este proceso sistemático y metódico, que sigue una investigación para alcanzar pues un fin, un resultado que sea teóricamente válido. La metodología de la investigación, entonces, tenemos que es una disciplina por medio de la cual se pueden producir conocimientos de cualquier área de interés, siempre y cuando se establezca, elabore y sistematice el procedimiento, las técnicas y el método a seguir durante todo este proceso investigativo. Igual, las características a las que debe obedecer la metodología de investigación, tenemos objetividad, precisión, verificación y explicación. Para proyectar la imagen de la metodología de investigación, nos dice, se debe saber que la metodología permite tener un acercamiento con el problema o nuestro fenómeno de interés para obtener conocimientos del mismo y principalmente explicar sus factores.
Dice, la metodología sirve de guía durante el proceso de investigación, o sea, orienta al investigador a seguir esta serie de pasos que son secuenciados o concatenados y ordenados que nos permitan examinar los elementos de este fenómeno de estudio o la situación de interés, y el resultado va a tener un impacto en nuestro contexto. Luego tenemos, por medio de la metodología de investigación, se fijan el método o métodos a utilizar para abordar el problema o explicar el fenómeno de manera correcta. Asimismo, permite identificar los tipos de técnicas y también de instrumentos que nos van a ayudar a la recolección de datos que sustenten nuestra investigación. La metodología de investigación se constituye como un procedimiento sistemático, o sea, sigue un orden a través de pasos secuenciados para lograr el objetivo que persigue la investigación. Luego tenemos el método que siga la investigación debe considerar una serie de lineamientos para que se considere una investigación científica. Estos son que debe planificarse desde el principio hasta el final. Luego tenemos, sin importar su objetivo, debe emplear instrumentos de recolección válidos y confiables. Luego, se debe aventurar por descubrir cosas nuevas a este espíritu de indagación o seguir líneas de investigación ya establecidas para complementarlas. Cuidar en todo momento ser objetivo, o sea, evitar mezclar los sentimientos y opiniones personales, como la subjetividad que vimos anteriormente. Disponer de tiempo para realizar cada una de las fases de la investigación de manera objetiva. Los resultados deben ser comprobables y verificables de la misma forma como se llevó a cabo la investigación. Dice, saber de metodología de investigación permite a los estudiantes desarrollar un análisis crítico de la realidad que les rodea, obviamente. Además, les permitirá desarrollar las habilidades y competencias necesarias para generar conocimientos. La metodología de la investigación provee de información útil para la toma de decisiones, nos permite la comprobación o rechazar juicios emitidos por otras personas y otorga un cimiento o marco de referencia que es necesario para establecer posturas en nuestra vida, no nada más en nuestra trayectoria académica, sino en general. Igual, esta puede vincularse con cualquier área del conocimiento, por lo que cada objeto, fenómeno o problemática puede constituirse como un tema de investigación. Y bueno, aquí, por último, ya casi para finalizar nuestras diapositivas, más no la sesión, tenemos el concepto de método inductivo y deductivo. Dice, el concepto de método inductivo y deductivo va a hacer referencia a estrategias de razonamiento lógico que brindan diferentes direcciones de pensamiento de carácter crítico para llegar a conclusiones. Ambos métodos son importantes, ya que permiten la producción de conocimientos científicos y se pueden usar de manera independiente o relacionada, todo esto según el objeto y campo de estudio. Entonces, en la parte izquierda tenemos del método inductivo que se basa en la observación empírica, en nuestra experiencia. Sus conclusiones son probables, va de lo particular a lo general. Y en la parte derecha del método deductivo tenemos que es útil cuando no se pueden observar las causas de un fenómeno. Sus conclusiones se derivan de generalizaciones, va de lo general a lo particular. Igual, el método inductivo parte de premisas particulares para llegar a elaborar nuestra conclusión general. Utiliza la observación y la experimentación para el levantamiento de nuestros datos. Sus pasos son observar y registrar, comparar y analizar, establecer generalizaciones, predecir fenómenos. En el método deductivo, este se usa para establecer leyes o teorías a casos de manera particular debido a su forma jerárquica de razonamiento. En la actualidad se emplea en la investigación el método hipotético deductivo. Y aquí tenemos estos pasos del método anteriormente dicho, que es la observación, la hipótesis, la deducción, la verificación y por último la aceptación o el rechazo. Luego el método cualitativo, que pretende analizar factores y cualidades de un fenómeno de estudio o problema de interés real, por lo que recaba información a profundidad para entender y analizar el porqué y las razones del objeto de investigación. Se emplea en diferentes disciplinas que necesitan recabar información específica de un caso, por lo que sus resultados no pueden generalizarse. Aquí hay una falta de ortografía, así va.
Y bueno, sus características del método cualitativo es que es inductivo, que se emplea en investigaciones particulares, establece validez, no suele probar teorías o hipótesis o estas premisas como vimos en la fase de planeación, es flexible, hace uso de la intuición, tiene una perspectiva holística, esto significa una perspectiva integral del todo, el investigador interactúa con el objeto de estudio. El método cualitativo se usa principalmente en las ciencias sociales. Y aquí llegamos al método cuantitativo. En el método cuantitativo basa el reporte de los datos recabados mediante números. ¿Para qué? Para hacer o más bien para sustentar nuestros resultados en este proceso de investigación. Entonces, por eso se vale de las matemáticas, principalmente de herramientas estadísticas, para nuestro análisis de datos. Sus características es que se vale de la medición, es controlado, permite explicar y predecir nuestra realidad, supone la existencia de una explicación de fenómenos por medio de datos o herramientas estadísticas. En la aplicación del método cuantitativo se utiliza en casi todas las ciencias. Eso es como que lo más importante. Y luego aquí, pasando a nuestras características de la UCA, manera de encuadre, nos dice administra tu tiempo para que subas tus entregables en tiempo y forma, ya que no se recibe ningún trabajo por correo electrónico, eso ya lo sabemos. Luego tenemos no realizar una o varias actividades afecta considerablemente tu desempeño académico y promedio. Igualmente, de lunes a jueves, tus mensajes y trabajos serán contestados, retroalimentados en un lapso máximo de 48 horas. Los mensajes que envíes viernes, sábado y domingo los responderé o retroalimentaré el lunes o martes a más tardar. El horario de trabajo, igualmente ya lo han podido visualizar en el plan de trabajo. Bueno, pues esto que es muy importante también, todos conocemos la inteligencia artificial, conocemos diversas herramientas de este generador de conocimiento, por así decirlo. Por ningún motivo plagies información. El plagio es usar partes de un material de otro autor o su totalidad sin agregar las referencias correspondientes al documento. Utilizándolos como propios es considerada una falta de honestidad y respeto por el trabajo ajeno, por lo cual te exhortamos a que realices las correspondientes citas correctamente utilizando los lineamientos de APA 7 edición en español. Por ahí en sus productos del foro de reforzamiento, pues he visto que no han incluido algunos sus citas o no las incluyeron, y pues esto es muy importante porque todo futuro licenciado en TIC pues debe siempre leer estos requisitos, ¿no? Lo que nos piden, y aquí lo vamos a hacer de manera pues con más hincapié en esta UCA de administración de proyectos. Si no tenemos una clara visión de lo que nos piden, pues entonces cómo vamos a poder realizar aquello, ¿no? Nuestro proyecto, llevar a cabo nuestro proyecto y a su vez con esta serie de pasos. Entonces es muy importante revisar las indicaciones. Nos dicen caso de plagio, es decir, donde no anotes al final de tus entregables las referencias en los foros de reforzamiento, en el proyecto final no anotes citas y referencias, el trabajo será inválido colocando 0 al calificar. Y bueno, aquí nada más rápidamente, pues los estilos de referencia de APA, como ven o han visto al descargar sus escalas de evaluación, pues un puntaje muy importante es la inclusión de citas y las referencias. Nos dice, así como los resultados de una investigación dependen del método para su correcta organización y posterior compilación, la investigación completa depende de la forma como será proyectada, por lo que en su organización deberá seguir los elementos de edición, corrección y citación establecidos para respetar la autoría o ideas que se retomaron de otras investigaciones para dar soporte científico al desarrollo de nuevos conocimientos. Una referencia, pues sabemos, aquí tenemos una referencia bibliográfica, es una idea, concepto, ejemplo, etcétera, que se extrae de un documento científico para respaldar, argumentar, reforzar, remitir, definir o cuestionar cualquier trabajo escrito que diga seguir una línea científica. Esta puede presentarse de manera textual o parafraseada. Actualmente el estilo de citación más usado es el propuesto por la American Psychological Association APA, la cual señala que una cita debe incluir autor o autores, seguida por los años de publicación o el año de publicación y la página de la cual se extrajo. Además de lo anterior, todas las citas que se utilicen en un texto deberán aparecer al final del documento.
Estas son las referencias. Recordemos que una cosa son citas y referencias. Por ahí en la escala de evaluación o en las escalas de evaluación que estoy viendo en los módulos subsecuentes, siguientes, hay por ahí como que un pequeño, pues sí, nivel de complejidad, un pequeño error de que no queda claro lo que es cita y lo que es referencia. Entonces, las citas son las incluidas en el texto, las referencias pues se ponen hasta el final. Bueno, y tenemos aquí los estilos, siguiendo con los estilos de referencia, que las citas se pueden clasificar en cita textual o directa. Bueno, y tenemos este listado, cita textual corta, y así, ¿no? Para no confundirnos, cita textual larga, luego la no textual o indirecta y la cita de la cita. Luego, en el semestre habrá sesiones vía Zoom para que te sientas acompañado o acompañada en tu formación profesional, pero debes tomar en cuenta el carácter autogestivo de tu carrera. Las sesiones no son de carácter obligatorio, no tienen valor en tu evaluación, pero sí son un reforzador muy importante para este trayecto en nuestra UCA. Todavía no vamos a terminar. Dice, no apertures ningún foro por ti mismo, debes responder al que ya está hecho por el profesor. Bueno, eso ya lo sabemos, pero les quiero compartir también nuestro plan de trabajo. Disculpen, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. No, ninguna. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con el plan de trabajo. Aquí están estos elementos que ya los conocemos. Y bueno, tenemos nuestro problema central, que es el problema prototípico. Por ahí les compartí un artículo muy interesante del proyecto El Cajón, que vamos a estarlo, pues sí, analizando durante toda nuestra UCA, porque esta UCA de administración de proyectos es muy interesante porque se hace justamente este símil con los proyectos de software y pues sabemos que toda nuestra vida son proyectos, ¿no? Entonces vamos a entender de manera muy clara por qué. Y aquí en el plan de trabajo tenemos este problema central que nos dice la modernización de las plantas eléctricas de México. Con CFE, obviamente con diferentes tecnologías, ha creado nuevas vulnerabilidades. Ciberatacantes avanzados, potencialmente patrocinados por estados, pueden explotarlas para causar apagones, dañar infraestructura física y amenazar la seguridad nacional. La solución propuesta Proyecto Fortaleza Digital 2030. Se debe crear un marco nacional de monitoreo y respuesta para proteger las infraestructuras críticas. Este no se limita a comprar herramientas extranjeras, sino que integra un enfoque soberano, o sea, nacional y multidisciplinario. Y aquí tenemos ciertos rubros. Ciberseguridad, dice diseñar defensas específicas contra tácticas usadas en sistemas de control industrial. Sistemas de información, gestionar tanto datos técnicos como el conocimiento de los operarios para una toma de decisiones oportuna. Sistemas operativos, fortalecer, aquí dice fortificar la seguridad en el nivel más básico de los sistemas que controlan la red. Economía digital, analizar el impacto económico de un ciberataque y fomentar cooperativas nacionales, locales a su vez, de ciberseguridad para lograr soberanía tecnológica. Administración de proyectos, usar metodologías híbridas, ágiles, y PMI y IA generativa para gestionar la complejidad del proyecto. Optimización, aplicar modelos matemáticos para asignar recursos limitados de manera eficiente y desarrollar políticas de seguridad adaptativas. El objetivo final es lograr una independencia tecnológica y una capacidad de defensa integral para la infraestructura crítica en nuestro país. Entonces ahí tenemos nuestros propósitos, objetivos o competencias de la UCA en este módulo 1, descripción de los conceptos básicos de la administración de proyectos, y aquí de manera muy importante, pues nuestro foro integrador de aprendizaje que se titula Fallo en la integración de software de seguridad en redes OT. En la presentación, bueno, pues tenemos este texto en el marco del proyecto Fortaleza Digital 2030, etcétera, que tiene que ver con nuestro problema prototípico, e incidente crítico. Dice, en este foro integrador, el estudiante deberá analizar de manera crítica el incidente ocurrido en la planta El Cajón, identificando las causas principales de la falla en la integración del software de seguridad. A partir de este análisis se espera que valore la pertinencia de las metodologías de gestión existentes, ya sea PMI, ágil, híbrida, etcétera, y determine si puede ser adecuada para un proyecto de esta magnitud. Entonces,
Pasando al propósito, nos dice aplicar los conceptos y técnicas revisados en la asignatura. Aquí hay un error, es en la UCA de Administración de Proyectos, cuya evaluación tenemos los puntos en la siguiente columna, pero en las indicaciones tenemos dos preguntas que se despliegan. Nos dice: sustenta tus respuestas con al menos dos fuentes de consulta confiables citadas en formato APA, edición 7. Revisa las aportaciones de dos compañeros o compañeras en el foro. Recuerda que la estructura que le dará un formato más ejecutivo a tu aportación en este foro, pues debe de contener esta serie de elementos muy importantes que ya los vimos anteriormente. Y bueno, aquí está la evaluación. En la siguiente columna, en la otra columna tenemos el material de apoyo y por último la fecha de entrega de nuestro módulo 1, que es este foro de reforzamiento, le iba a decir, pero es el foro de integrador de aprendizaje. Y bueno, pues hasta aquí ya llegamos al final. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. En el foro, profesor, dice que hasta abajo de sus indicaciones dice introducción, desarrollo y conclusión. ¿Eso lo debemos de poner? Solamente es una recomendación. No es algo rígido para evaluar. Hay situación que he visto en sus aportaciones de este foro integrador donde no me colocaron sus citas, y ahí sí es muy importante porque pues viene en la escala de evaluación. Gracias, profe. No de qué. No sé si hay alguna duda al respecto con eso. Profesor, ¿Sí, una Vianney? pregunta. ¿Vamos a hacer las preguntas que están aquí en el plan o en las que están en la plataforma? Disculpa, las preguntas que son en el plan. Sí, son las que vamos a realizar, ¿no? Sí, exacto, pero son las mismas que de plataforma. Ok. Sí, es que bueno, yo tenía otra duda en otra materia, pero sí, entonces me guío con eso. De acuerdo. Si hay alguna otra duda, por favor, me pueden escribir, pero pues he visto ya sus aportaciones y en general están bien estructuradas, bien hechas. Ok, de acuerdo, gracias. No, a ti. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, pues estamos en contacto. Por mi parte sería todo. Aquellos que no han escrito su nombre y su grupo en el chat, es el momento de que por favor lo hagan. Y bueno, si no hay otra mención, pues les agradezco mucho su asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Hasta Gracias, luego. profesor. Excelente Buenas inicio de noches. semana. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Record.
nuestros campos áuricos. Estaríamos activando los 8 arcángeles, ¿sí?